Palabra, Padre, te doy gracias en el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos oídos para oír tu voz en esta hora. Declaro que los ojos del entendimiento son alumbrados para que podamos conocer la esperanza que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Cada vida es buen terreno. Pódanos, Señor, en esta hora. Pódanos con tu palabra. Límpianos, purifícanos. Y que podamos, Señor Jesús, crecer en tu voluntad, en el propósito que tienes para cada uno de nosotros, en la misión por la cual tú nos pusiste aquí en la tierra, mi Señor. Cuando le dijiste a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gracias porque esa promesa está vigente para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y lo disfrutamos hoy. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Apocalipsis capítulo 22, el verso 13. Apocalipsis capítulo 22, el verso 13. No se preocupe que no voy a hablar de las bestias del Apocalipsis. Apocalipsis 22, el verso 13. Dice un texto muy importante. Dice, yo soy el alfa y ¿qué más? Y la omega, el principio y el fin. Para aquellos que no sepan lo que es el alfa y la omega, el alfa es la primera letra del abecedario griego. El omega es la última letra. Y Dios está diciendo, yo soy lo primero y el fin. Y al final dice, ¿qué más? El primero y el último. ¿Qué Dios es? Es el primero y Él es el último. Colosenses capítulo 1, el verso 18 dice, Él, hablando de Cristo Jesús, es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? ¿El pastor Josué? No, es Cristo Jesús. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Es el Papa? Es Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. El que es el principio fue, dice, el primero en resucitar. Y esa última parte es importante de ese verso. ¿Para qué? Para ser el primero en qué. Vamos, ayúdame a predicar el día de hoy. ¿Para ser el primero en qué? Dios desea hacer qué en nuestra vida. ¿El primero en qué? En algunas cosas. Dios desea ser el primero en todo en nuestras vidas. Dios dice, Él es la cabeza del cuerpo, el primero en resucitar. ¿Para qué? Para ser el primero en todo. Mi mensaje en el día de hoy es Dios es primero. Dios es primero. Diga conmigo en el día de hoy, Dios es primero. Dios es primero en nuestras vidas. Y escúcheme bien, iglesia, Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Él no es plato de segunda mesa. Sabes, una de las características de Dios más importantes que yo he aprendido en la vida es que Dios sí es poderoso, es maravilloso, es grandioso, es omnipotente. Pero ¿sabe qué? La Biblia también habla que Dios es celoso. Lo que pasa es que no es un celo como muchos de nosotros tenemos, un celo irracional. Usted ha visto a veces las mujeres o estos hombres celosos. Mira, ¿a dónde tú vas? Y le chequean el celular. ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú estabas? Ese celo, ¿verdad? Irracional que a veces nosotros fomentamos en nuestra vida. No, es un celo racional. Y Dios desea ser el primero. Y tengo noticias para ti. Como Él es el creador del mundo, como Él hizo el cielo y la tierra, como Él hizo la manera de operar la vida, Él diseñó todo para que todo funcione en perfecto orden. Luis, escucha esto. Cuando Él es primero. Él hizo todas las cosas para que funcionaran de tal manera de que van a funcionar cuando Él es primero en nuestra vida. Así es que funciona. Así es que Él lo hizo. Así es que Él diseñó todas las cosas para que funcionen cuando Él es primero en nuestra vida. Cuando Dios es primero en nuestra vida, en nuestras decisiones. Así fue que Dios creó todas las cosas. Entonces, hay algo muy importante que usted me va a escuchar repetir en todo lo largo del mensaje en el día de hoy. Cuando Dios es primero, suceden tres cosas importantes. Primero, Él es honrado. Él recibe toda la honra. ¿Y sabes qué? Cuando yo leí la Biblia la última vez, me di cuenta que la Biblia dice que Él es digno de toda honra y toda adoración. Y Él es el único digno de toda honra. Lo segundo que sucede es, cuando ponemos a Dios primero, depositamos nuestra fe en Jesús. Depositamos nuestra fe en Él. Y la Biblia dice que sin fe es imposible que yo no puedo agradar a Dios si yo no opero en fe. Entonces, cuando yo pongo a Dios primero, número uno, le honro. Número dos, deposito mi fe en Él. Pero número tres, ocurre algo bien importante. Y es que se desatan sus bendiciones sobre nuestra vida.
¿Cuántos anhelan realmente tener una vida bendecida por el Señor? Quiero que sepas que Dios hizo todas las cosas para que funcionen, para cuando Él es primero, entonces la bendición se libera en nuestra vida y hallamos propósito y sentido de vivir. Se abren los cielos maravillosamente. Por eso es importante que entiendas, iglesia, en el día de hoy, que nuestra meta más importante en este año 2019 no es rebajar, aunque ¿cuántos saben que es importante, verdad? Bajar de peso. Hay unos por ahí que me hacen falta, ¿verdad? Yo tengo que terminar esa meta. El doctor me dice cada rato, ¿cómo vas corriendo? Empezaste a correr, y esto y lo otro. Hay que rebajar este año. Este año hay muchas metas, hay proyectos que seguir, hay sueños. ¿Cuántos tienen sueños en el corazón? Vamos, este año yo creo que Dios quiere que tú cumplas esos sueños. Y que tú emprendas y que tú hagas tantas cosas, que tú uses los dones y los talentos que Dios te ha dado. Pero lo más importante para este 2019 es Dios primero en nuestra vida. Mateo capítulo 6, el verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Todas las demás cosas serán añadidas en nuestra vida. Cuando usted estudia este verso, usted se da cuenta que Cristo le estaba hablando a los discípulos. Le estaba hablando a los discípulos y le estaba diciendo, ¿sabe qué? Ustedes están afanados, están turbados, buscando tantas cosas en su vida. Y se pasan preguntando, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué va a ser de nuestra vestimenta? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Suena poético y suena muy lindo, pero para mí fue un regaño también. Cristo le dice, oye, ¿sabes qué? Los paganos están detrás de todas esas cosas. Cristo le dijo a él, le dijo a los discípulos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Serán añadidas en nuestra vida. Él no está diciendo, no busquen las cosas. Hay mucha gente que comete el error y dice, no, yo voy a dejar de buscar las cosas. No, Dios nos mandó a nosotros a emprender, a echar hacia adelante. Lo que pasa es que Dios nos dice, búsquenme primero a mí. Que tus decisiones sean filtradas en tu vida para que yo sea primero. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y sabe qué? A veces veo la historia de los discípulos y me doy cuenta que sí somos también nosotros. Que en muchas ocasiones estamos tan afanados por tantas cosas. Comprometemos cosas que son verdaderamente importantes. Y dejamos de un lado, sobre todas las cosas, al autor de la vida, que ha diseñado todas las cosas para que cuando Él es primero, todas las cosas puedan funcionar. Usted busca Mateo 6:33, la versión, la nueva viviente. Mire cómo dice esta escritura. Dice, busquen el reino de Dios por encima de ¿qué? De todo. Mire qué importante este texto. Dice, busquen a Dios, el reino de Dios por encima de todo, lo demás, y lleven una vida justa. ¿Y Él qué va a hacer? Él te va a dar todo lo que tú necesitas. O sea que si yo busco a Dios por encima de todo, ¿qué va a pasar? Dios me va a dar todo lo que yo necesito en mi vida. Si lo busco a Él por encima de todo, entonces Él me dará todo lo que yo necesito en mi vida. Yo no sé cuántos de aquí, pero ese verso debería darle paz en su corazón en el día de hoy. Cuando usted y yo buscamos a Dios, hay una garantía. Dios añadirá todo lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Si usted busca Proverbios capítulo 3, el verso 5 y 6. El sabio Salomón lo dijo cientos de años atrás de esta manera. Él dijo, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dijo, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Él va a enderezar nuestras veredas. Cuando usted y yo ponemos a Dios primero en nuestra vida y lo reconocemos en nuestra vida, hay algo muy importante que va a ocurrir. Él va a alinear todas las cosas que usted y yo necesitamos en nuestra vida. ¿Por qué razón, pastor? ¿Por qué eso sucede en nuestra vida? Porque Él hizo todas las cosas para que funcionaran cuando Él es primero en nuestra vida. Y yo quiero hoy, de una manera muy práctica en el día de hoy, lanzarte 3 retos muy importantes que este año 2019 Dios debe ser primero en tu vida. 3 retos muy importantes que yo te garantizo que si tú los sigues en tu vida va a ser transformada y este año vas a ver resultados maravillosos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos están creyendo por eso en el nombre del Señor? Dale un aplauso al Señor ahí donde estás en el día de hoy. Lo primero que Dios quiere sea primero este año 2019, escuche bien, es en las finanzas. Lo primero que Dios desea este año 2019 es en las finanzas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes,
pastor va a hablar de finanzas. ¡Ay! Va a apretar tornillos, es que va a pedir una ofrenda. Y va a hacer esto. Y ¿sabe qué? Yo estoy consciente que muchos de ustedes piensan así por el abuso que ha habido en muchos lugares. Pero ¿sabes qué? Sin embargo, me doy cuenta en la Biblia de que esto es un tema muy importante para Dios. Y que en muchas de las ocasiones, de hecho en la mayoría de las ocasiones que Dios dice, ponme primero, tiene que ver en el tema financiero. ¿Por qué razón? Miren esto, Mateo capítulo 6, el verso 21. Miren lo que Dios le dijo al pueblo. Le dijo, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué va a ocurrir? Ahí va a estar ¿qué? Ahí va a estar tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Usted sabe por qué mi corazón está en la pastora? Porque mi chequera está en la pastora. Porque usted puede abrir mi chequera en el día de hoy. Usted puede ver la lista de prioridades y esa mujer ocupa el lugar número 1 en mi vida después de Cristo. Pero ella, yo puedo identificarlo. Yo puedo identificarlo. Entonces Dios está diciendo, ¿sabe qué? Lo primero que yo quiero que tú seas primero en mi vida es en las finanzas. Que seas primero. ¿Por qué razón, pastor? Iglesia, escuche bien en el día de hoy. Si usted me preguntara qué es lo que más compite en tu relación con Dios, bíblicamente, ¿usted sabe qué? Es el tema de las finanzas. Cuando usted va a la Biblia, te das cuenta de que la Biblia dice que tú no puedes servir a dos señores porque amarás a uno y ¿qué va a pasar con el otro? Tú lo vas a aborrecer. Y ese verso termina diciendo, tú no puedes servir a Dios y servir a las riquezas. Y es la realidad. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas, pero puedes servir a Dios con las riquezas. Cuando usted va a la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, primera de Timoteo, capítulo 6, el verso 10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sabes? La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice, el cual codiciándolo muchos lo extraviaron. Lo que más compite en tu relación con Dios, ¿sabes qué es? Es el tema de las finanzas. Y cuando tú honras a Dios con las finanzas, ¿qué estás haciendo? Y lo pones primero. Primero, demuestras tu fe en Dios. Primero, lo honras. Número 2, demuestras tu fe en Dios. Y número 3, te preparas para que la bendición sea desatada en tu vida. Si usted busca Proverbios capítulo 3, el verso 9 al 10, un verso que muchos conocen. El sabio Salomón dijo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que cuando yo tenga la oportunidad de producir lo que Dios me ha permitido producir, lo primero que yo piense es en Dios. Dice, con las primicias de todos tus frutos. Y miren la promesa. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando usted estudia la Escritura se da cuenta que en el Antiguo Testamento la gente, el intercambio que la gente generaba, ¿sabes cuál era? Era a través de la cosecha. Y era a través de los frutos. Y la gente, entonces por eso Dios dice, si tú me honras a mí con las primicias de tus frutos, entonces tus graneros serán llenos con abundancia. Así sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso para nuestros tiempos en el día de hoy? Que cuando usted y yo honramos a Dios con lo que Él nos permite disfrutar y producir aquí en la tierra, ¿sabe qué? A lo mejor los graneros, los frutos no serán llenos porque no tenemos frutos y cosechas, pero ¿sabe qué significa? Que nuestra cuenta bancaria será llena. Y yo quiero decirte que cuando tú y yo honramos a Dios, la bendición de Dios se libera como nunca antes en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Es una bendición que dice la Biblia que es más que suficiente. Es más que suficiente. ¿Cómo viene eso, pastor? ¿Por qué viene? Primero, porque cuando yo pongo a Dios primero en las finanzas, yo lo honro. Segundo, demuestro mi fe en Él. Pero tercero, cuando Dios es primero, ¿sabes qué va a ocurrir, iglesia? Se va a desatar la bendición de Dios como nunca antes en nuestra vida. Si usted busca la versión, traducción, lenguaje actual de ese texto, dice específicamente, mire lo que dice. Dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dice, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. El verso 10 dice, así nunca te faltará ni comida ni bebida. ¿Sabe qué? Una de las cosas, estas semanas pasadas yo tuve la oportunidad de hablar con Juan, el esposo de Dayan. Y él me dijo una palabra, él me dice, pastor, el pastor que yo tenía en Puerto Rico, él decía mucho, él decía, yo de quien mejor te puedo hablar es de mí mismo.
Y ¿sabes qué? Yo medité eso en esta mañana y yo dije, ¿sabes qué? Yo en este tema de quien más mejor puedo hablar es de mí mismo. Hace varios años atrás, desde mi juventud, yo le agradezco a Dios por mi madre. ¿Sabes qué? Mi mamá me enseñó de que todo lo que yo produjera hay algo que le pertenecía a Dios. Y yo y mi esposa y yo hicimos un compromiso en nuestra juventud que siempre lo íbamos a honrar en esta área. Que esa área no iba a ser negociable para mí, que de todo lo que Él me diera la oportunidad de producir, ¿sabe qué? Dios sería primero en mi vida. Y ¿sabe qué? De mí mismo te puedo decir en el día de hoy que tengo 14 años de matrimonio y nunca me ha faltado nada. La bendición de Dios siempre ha estado en mi casa. Nunca hemos tenido un problema que digamos, a lo mejor nos faltó alimento, nos faltó comida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Y la Biblia dice que cuando yo le honro, la bendición de Dios estará sobre nuestras casas. Yo no sé cuánto, yo le daría un aplauso fuerte al Señor ahí en el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque Él ha sido primero en nuestra vida. La única ocasión que la Biblia dice, pruébame en una área, es en el área financiera. Y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí me dirían, pastor, pero es que se me hace difícil. Y yo quiero decirte en el día de hoy, ¿sabes por qué se te va a hacer difícil? Porque la Biblia dice que lo que más compite en tu relación con Él es las finanzas. Por eso es que nos cuesta soltarlo. Por eso es que hay veces que nos cuesta, ¡oh! Decimos para Honduras, ¡oh! Decimos vamos a hacer esto, ¡oh! Es el pesito misionero. Usted sabe que es el pesito misionero en las iglesias. Es el pesito misionero. Y a veces se nos cuesta desprendernos de ciertas cosas en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque es natural. Es natural, nos queremos aferrar a las cosas. Queremos aferrarnos a las posesiones. Hay ocasiones, hermano, que yo, créeme con todo mi corazón, que he visto situaciones, a lo mejor que hemos estado, esta vez me va a costar, pero lo hacemos. Y usted no tiene la idea, de alguna manera, de manera sobrenatural, Dios toca a alguien, sucede algo, espero algo que no esperaba antes y la bendición de Dios se desata. Dios quiere primero en el día de hoy que Él sea primero en nuestras finanzas. Este año pasado hubo un miembro de nuestra iglesia aquí. Vino donde mí con un testimonio que pronto lo van a escuchar. Él me decía, pastor, este año 2018 yo me propuse con todo el corazón que Dios iba a ser primero en mis finanzas. Y así fue. Desde enero yo me propuse en el corazón, Él va a ser primero en esta área. Cuando llegó al final de año, él miró y dijo, pero es que ha sido tanta la bendición que ha ocurrido. Y él hablando con su esposa, él le preguntaba a la esposa, mami, ¿pero qué hemos hecho diferente este año? Siempre hemos hecho lo mismo. Y otros años siempre éramos cola, no éramos cabeza. Siempre estábamos atrás, siempre estábamos luchando. ¿Qué hemos hecho diferente? ¿Y sabe qué? La esposa lo miró y le dijo, ¿sabes qué? Que hemos puesto a Dios primero en nuestras finanzas. Y tuvieron el mejor año, porque cuando Dios es primero, Él ha prometido que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará su bendición hasta que sobre y abunde sobre nuestras vidas. Y Él es fiel a su palabra. Él no puede mentir. El primer reto que quiero ponerte este año 2019, ¿por qué? ¿Porque la iglesia necesita algo? No, porque tú lo necesitas. Ustedes saben la cantidad de gente. Si yo les pregunto a ustedes en el día de hoy, le dice, pastor, yo preguntar en el día de hoy a la iglesia, ¿cuántos de aquí tienen problemas en un área de salud? Algunas manos levantarían. Otros, ¿cuántos tienen problemas a lo mejor en el matrimonio? Algunas manos se levantarían. Pero si yo preguntara cuántos tienen problemas en las finanzas, esto se llenaría. Tendríamos que hacer una fiesta de lloriqueos aquí en el día de hoy. Entonces, quiero decirte en el día de hoy lo primero, que cuando Dios es primero en nuestras finanzas, Él abrirá las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque primero honramos a Dios. Segundo, demostramos nuestra fe en Él. Y número 3, cuando lo ponemos primero, se desatan sus bendiciones. Lo segundo importante que tenemos que poner a Dios primero este año, tiene que ver con el tema de la familia. Lucas capítulo 14, el verso 26. Les voy a leer un verso que es duro. Es duro y es difícil de entender. Lucas capítulo 14, el verso 26. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y dice, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguien viene a mí
y no aborrece a su hermano, a su padre, a su hermana. Carla, te aborrezco. No, eso es broma. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor cuando aborrece? La Biblia dice, el significado de aborrecer a alguien de la familia tiene que ver con ponerlo en segundo lugar en nuestra vida. En el día de ayer, cuando yo me encontré con esa escritura, yo le dije, Señor, pero ¿por qué este verso está así tan radical en nuestra vida? Y usted sabe lo que yo recibí en el corazón de parte de Dios, porque lo más importante para nuestras vidas aquí es la familia terrenal. Y Dios dice a cada uno de nosotros, yo quiero estar primero que tu familia. Yo quiero estar primero que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos. Yo quiero ser el primero, yo quiero ser el primer amor para ti también. Hace muchos años atrás, cuando me hice novio de la pastora, y cuando ella se me declaró y cayó rendida a mis pies, yo la miré fijamente y le dije, mi amor, yo sé que tú estás loca por mí. Y yo sé que tú darías la vida por mí y que si te digo que no en este momento puede pasar una tragedia. Pero quiero decirte en el día de hoy que sí, te voy a decir que sí. Y vamos a hacernos novios. Pero yo quiero decirte que Dios siempre va a ser primero que tú. Siempre va a ser primero que tú. Y usted sabe qué ocurrió, así lo hicimos. Mantuvimos nuestro voto a Dios. Lo velamos celosamente. Y Dios siempre fue primero para mí que ella y aún lo es todavía. Y esa chica que está ahí yo la amo con todo el corazón, pero ella sabe que Dios para mí es primero que ella. Y usted sabe qué ocurre, iglesia, que cuando yo tengo una buena relación vertical con Dios, Dios me permite tener buenas relaciones horizontales. Y cuando cada vez que yo tengo una buena relación con Dios horizontalmente, Dios pone más amor en mi corazón por esa chica que está ahí. Y yo la amo más. Cada vez que ella tiene una buena relación con Dios horizontal, ella me ama a mí. ¿Y sabe qué? Me tiene más paciencia. Y me tolera. Yo dije el viernes en el servicio de worship que esta semana nosotros tenemos una perrita. Y sabes, la perrita la tenemos por nuestras hijas. Tenemos una vida complicada. Estamos todo el tiempo con tantas cosas. Pero tomamos la decisión de tener una perrita y ahora pues ya usted sabe. Pero esta semana yo dije, estaba pelúa, sí, es una shih tzu, bien pelúa, bien peludita, bien linda, parece un peluchito. Pero yo dije, habíamos hablado de llevarla al grooming, a recortar. Y yo dije, ¿sabes qué? Tenía una máquina de recortar ahí. Yo le dije, yo le voy a dar una sorpresa a ella y yo voy a recortar a la perrita. Para cuando ella llegue, ella esté bonita, esté acicadadita y darle una sorpresa a mi esposa. Puse la máquina, puse el peine. Cuando le paso ese peine, mi hermano, ya quedó raspacoco ahí, pero raspacoco ahí. Se veía fea la perra esa. El cuerpo bien flaquito, bien flaquito, bien flaquito y la cabeza así bien grande, así bien pelúa. Entonces es inquieta y no tenía manera de recortarle las patas ahí, yo buscando ahí, yo, ¡ay, rayos! Esto me puede costar el divorcio. Y yo, ¡ay! Cuando se lo diga a Michelle, yo le llamo, mami, acabo de recortar la perrita. Perdóname, mi amor. Pero me quedó bien fea. No, para colmo, en uno se me cae el peine, le pasé el acero en la parte de acá, tiene una calva aquí bien grande. Y nos lo gozamos. Usted no tiene idea cómo ahora, ¿ves? Usted sabe, al principio pues fue difícil. Pero como ya tiene una buena relación vertical con Dios, Dios le pone amor y paciencia para bregar con su marido. Hermano, porque cuando Dios es primero en nuestra vida, usted no sabe lo que Dios es capaz de hacer. Jóvenes que están aquí en el día de hoy, el mensaje más poderoso que puedo tenerles en esta hora es que pongan a Dios primero en sus vidas, en sus decisiones. ¿Qué carrera yo voy a estudiar? Una que honre a Cristo. Lo que yo voy a hacer, una que honre a Dios con todo el corazón, que Él sea el primero en nuestra vida. Yo, si usted fuera, le diera un aplauso fuerte al Señor ahí en el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el problema? Que mucha gente endiosa a sus familias. Endiosa a sus familias. Y a veces, ay, voy al cumple, voy a ir a lo mejor a llevar al nene allí. Y se olvidan de Dios. Y Dios pasa al segundo plano. Dios diseñó todas las cosas para que funcionaran cuando Él es primero en nuestra vida. Por eso cada día
cada día yo busco más a Dios. Cuando Él es primero, mejores relaciones yo puedo tener a mi alrededor. A mi suegra la amo más con todo el corazón. Cuando Él es primero, esa mujer cada día Dios pone un amor más grande para mí. La amo de lejos, mami, por allá, familia. Él quiere ser nuestro primer amor. Jesús dijo, ¿sabes qué? Dios debe ser primero que la familia. El que no aborrezca a su padre o a su madre no puede ser digno de mí. Escuché un testimonio hace unos años atrás de una joven budista que tenía herencia budista. Y esta joven, alguien le habló acerca del Señor, le invitó a una iglesia y fue a la iglesia y le entregó su corazón a Cristo. Cuando le entrega su corazón al Señor y sus padres se enteran, usted sabe, ¿verdad? Cuando alguien es confrontado con una religión es muy difícil lo que se experimenta en las familias. El padre la reunió y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que dejar ese Cristo. Tienes que hacerte un lado de Él. Si no, te voy a desheredar. La joven se fue, comenzó a meditarlo, regresó donde sus papás. Y le dijo, papi, mami, yo quiero decirles que los amo con todo el corazón. Te amo, papi, te amo, mami, pero yo quiero que sepas que yo amo más a Cristo. Cristo es primero para mí. Yo lo amo más a Él. Y yo lo voy a poner a Él primero en mi vida. Y usted sabe qué ocurrió a los pocos meses. Él, al principio el padre le dijo, te voy a desheredar, no tienes ninguna posesión. Y ella dijo, no hay problema, me atengo a las consecuencias, pero yo escojo a Cristo. A los pocos meses el padre fue donde ella y le dijo, si tú estuviste dispuesto a arriesgar todas las cosas por ese tal Cristo, ese Cristo también es digno de mi devoción. Y toda la familia le entregó su corazón a Cristo. Porque cuando hay una buena relación vertical, Dios me permite buenas relaciones horizontales. Hay un reto para los papás que les lanzo en el día de hoy. Josué capítulo 24, el verso 15. Él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué le estaba diciendo a Josué, a la nación? Yo no sé si ustedes van a servir al Señor, pero yo voy a hacer todo lo posible por liderarlos a ustedes, mi familia, para que sirvan al Señor, para que Él sea primero en nuestras vidas. Voy a hacer todo lo posible. Y usted sabe cuál es la mejor manera para usted y yo liderar a nuestra familia. Por ejemplo, liderando por el ejemplo. Padres que están aquí, nuestros hijos no van a hacer lo que les digamos. Harán lo que nos vean a nosotros hacer. Cuando usted y yo lo ponemos a Él primero, nuestra familia les va a seguir. ¿Cuántos aquí están creyendo por sus familias, bendecidos por el Señor? Dale un fuerte aplauso al Señor ahí en el día de hoy. Por último, en el día de hoy, Saulito, si puedes ayudarme ahí en el piano. Por último, ahí en el día de hoy, primero, Dios primero en las finanzas. Segundo, Dios primero en mi familia. Pero muy importante, Dios también quiere ser primero en nuestras batallas. Diga conmigo, ¿Dios quiere ser primero? Vamos ahí, levante su manita al cielo. Diga conmigo, ¿Dios quiere ser primero? En las batallas. Cuando enfrenta un conflicto. Seamos honestos aquí en el día de hoy. ¿Cuántos de aquí están enfrentando alguna especie de conflicto en sus vidas? Déjenme ver sus manos. Pues ¿sabe qué? Dios quiere ser primero en tus conflictos también. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, Primera de Timoteo capítulo 6, el verso 12. Mire lo que dice. Primera de Timoteo capítulo 6, el verso 12. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia, le dijo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Entonces, ¿qué quiere decir eso, iglesia? Que si tú no incluyes a Dios en tus batallas, entonces no es una batalla en la fe. Es una batalla en la carne, por tus fuerzas, por tus propias habilidades. Entonces, ¿cuál es el problema de muchas personas? Que mucha gente hace de todo lo que puede hacer en su humana sabiduría. Entonces, como último recurso, van a Dios. Y Dios te dice en el día de hoy, yo quiero ser también primero en tus batallas. Que tú me busques a mí primero cuando estás enfrentando situaciones y obstáculos en tu vida. Yo quiero ser primero en tus batallas. Pelea la buena batalla de la fe. Ponerlo primero en nuestras batallas. En la Biblia hubo un rey que se llamaba Asa. Y no es el Asa de la canción. Un rey que se llamaba Asa. Y este rey enfermó gravemente y murió. Este rey murió.
Y miren lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 16, el verso 12 y 13. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y miren lo que dice: y en su enfermedad, ¿qué no hizo Asa? En su enfermedad no buscó a Dios, no buscó a Jehová, sino buscó ¿a quién? A los médicos. En su enfermedad, él no buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. ¿Cuál fue el resultado? Verso 13: y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Ahora, el problema que tenía Asa era que buscó ayuda de los médicos. La respuesta es no. Porque Dios pone los médicos, ¿verdad que sí? Por un propósito muy especial. Aquí tenemos al doctor Helio Santaella. Muy importante, muy especial. Pero ¿cuál fue el problema de Asa? Que buscó a los médicos, pero no buscó a Dios. Buscó a los médicos y no buscó a Dios. En lo último, se lo dejó a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema que muchos de nosotros tenemos? Es que el problema es que en una sociedad moderna, usted y yo tenemos muchas alternativas en nuestra vida. Tenemos plan A, tenemos los seguros médicos, tenemos plan B, podemos hacer esto, tenemos los bancos, tenemos ciertas cosas en nuestra vida. Y como último recurso, entonces buscamos a Dios en nuestra vida. Entonces lo buscamos a Dios en nuestra vida. Y ¿sabes qué? Yo quiero decirte en el día de hoy que cuando hacemos eso, Dios es misericordioso. Dios, como quiera que sea, te va a bendecir. Pero hay un resultado muy diferente cuando buscamos a Dios primero en nuestras batallas. Cuando hay batallas en nuestra vida que estamos librando, primero doblamos nuestras rodillas y ponemos al A donde debe estar en nuestra vida. Les pongo un ejemplo. Todos ustedes conocen el testimonio de Mayra. Cuando Mayra hace ya más de un año atrás le diagnosticaron cáncer, leucemia. Luego de renovarle los votos en Puerto Rico, fuimos allí. Recuerdo hace un año y pico allá, lo celebramos, la boda allí, una boda preciosa. Después nos fuimos, nos comimos unos sushi ahí maravillosos que no puedo hacer en el ayuno, bendito sea el cielo. Fuimos allí, nos los disfrutamos. Un tiempo, a los pocos días, le diagnosticaron leucemia a Mayra. ¿Y usted sabe qué? El doctor Helio Santaella, ¿ves qué hizo? Buscó a los médicos, claro, pero primero buscó a Dios. Y comenzamos a orar, y comenzamos a clamar, y comenzamos a buscar a Dios como nunca antes y a declarar palabras sobre ella. Ella comenzó a usar su fe. Lloramos, claro, lloramos, pero también buscamos a Dios. Buscamos a Dios con todo el corazón. Y usted sabe que lo que era impensable, todas las cosas Dios ordenó de una manera para que pudieran darse. Recibió su tratamiento y un año después Omaira está aquí sana, completamente sana, renovándose, revitalizándose. La semana pasada nos fuimos para North Carolina. Tuvimos el privilegio de ir con ellos allá y fuimos a esquiar por allá. Ahí nos tiramos en el tubing. ¡Qué bien la pasamos allá! La pasamos espectacular. ¡Súper! Y yo la miraba, yo no le dije nada. Pero yo le dije, yo pensaba en mi mente, un año y pico atrás ella estaba con un diagnóstico donde a lo mejor las posibilidades no eran muy grandes. Pero ¿qué hizo Mayra? ¿Buscó a los médicos? Sí, pero buscó primero a Dios. Entonces, cuando usted y yo buscamos a Dios en nuestras batallas, cuando lo buscamos a Él primero en nuestra vida, cuando Él es primero en nuestros planes, cuando antes de desesperarnos y buscar cuanta opinión por ahí de gente que a lo mejor no tiene nada que aportar en tu vida, clamamos al Dios del cielo. ¿Sabes qué? Tú estás primero honrando a Dios. Número 2, estás poniendo tu fe en Jesús. Pero número 3, te estás preparando para recibir la bendición de Dios en tu vida. Por último, hubo un hombre, también otro rey que se llamaba Ocosías en la Biblia. Diga conmigo, Ocosías. La historia está en Segunda de Reyes capítulo 1. ¿Sabes lo que pasó con este rey? Este rey cayó de una ventana. Cayó de una ventana. Estaba ahí en una ventana, se fue para atrás. En la Biblia hay unas cosas maravillosas. Cayó de una ventana. ¿Y qué hizo este rey? Mandó a consultar a los dioses paganos. En el camino le intercepta Elías el profeta. Lo intercepta a esta gente que él había enviado a consultar a los dioses paganos. Y mire lo que le dice el profeta Elías a este rey. Le dice el verso 16:
Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón. Y mira la pregunta que le hace. Le dice: ¿no hay Dios en Israel para consultar su palabra? ¿No hay Dios en Israel para consultar su palabra? ¿No hay Dios en Israel para consultar su palabra? Y sabe que esa pregunta la tiene en mi corazón muy fuerte. Yo se las hago a usted en el día de hoy. ¿No hay Dios en Israel para consultar su palabra? ¿No hay Dios en Bahía Vida para consultar su palabra? ¿No hay Dios en este lugar, en nuestras casas, en nuestras familias, para consultar su palabra que nos pueda librar de cualquier obstáculo que usted y yo podamos estar enfrentando? Iglesia, vuelvo y te pregunto: ¿no hay Dios en Israel que usted y yo podamos acudir a Él en los momentos de batalla en nuestra vida? Esta fue la pregunta que le hizo a Elías. Entonces la respuesta le dijo: por cierto, no te levantarás del lecho que estás, sino que de cierto morirás. ¿Cuál fue el pecado de Ocosías? No buscó a Dios en sus batallas. Por último, en el día de hoy, quiero decirte en el día de hoy: primero, pon a Dios primero en tu familia. Número 2, pon a Dios primero pon a Dios en tus finanzas. Segundo, en tu familia. Pero tercero, también búscalo en las batallas. Usted no sabe cuántas ocasiones a lo mejor he enfrentado situaciones de dificultad. Y usted sabe que en mi carne quiero hacer tantas cosas, pero he aprendido a doblar mis rodillas y decirle: Señor, te voy a buscar a ti primero y voy a hacer esto también. Voy a buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, y voy a hacer esto también. Pero te voy a buscar a ti primero. Tú vas a ser la primera ocasión en mi vida. La pregunta en el día de hoy: ¿acaso no hay Dios aquí en este lugar que podamos clamar? Y cuando lo ponemos a Él primero, ¿sabes qué ocurre, iglesia? Primero le honramos. Segundo, depositamos nuestra fe en Jesús. Pero tercero, nos preparamos para recibir la bendición de Dios en nuestra vida. Mi llamado para ti en la tarde de hoy es claro: pon a Dios primero en este año 2019. Yo sé que muchos de ustedes tienen muchas listas, muchas cosas, muchos sueños en el corazón, pero que este año Dios sea lo primero para ti. Yo te garantizo en el nombre de Jesús que la bendición de Dios va a venir sobre tu casa, y la bendición de Dios va a venir sobre tu familia. Te puedo hablar de muchas personas, pero te puedo hablar de mí mismo en el día de hoy. Los médicos decían que yo no iba a vivir, que yo no iba a poder hacer tantas cosas, pero aquí estoy en el nombre de Jesús. Y estoy aquí parado frente a la iglesia más linda de toda la ciudad de Tampa y Florida Central. ¿Sabes por qué? ¿Por casualidad? No es por casualidad. Porque he puesto a Dios primero en mi vida. Porque para mí, para mi familia, no es negociable poner a Dios primero. Que hay veces que hay cosas que son incómodas. Usted no tiene la menor idea. Hay veces que es incómodo, pero sabe que hay veces que hay que sacrificar la carne y no caminar por lo que yo siento, sino por lo que yo creo. Este año, háblale de tus emociones, porque tus emociones te van a decir: no vas a hacer esto, cómo te sientas, depende del mood que estás. No, hay una decisión firme en mi vida y en mi corazón: yo y mi casa serviremos al Señor. Pondré a Dios primero, y cuando pongo a Dios primero, entonces puedo ver la bendición de Dios en mi vida. Este año, ¿qué iglesia yo aspiro a tener? Una que ponga a Dios primero en todas sus decisiones. Que las decisiones que vayas a tomar ya no tiene que ver a lo mejor por lo que es conveniente y por lo que no es conveniente, sino por poner a Dios primero. Mira, el viernes pasado, yo quiero decirle, el viernes pasado tuvimos un tiempo de adoración aquí en nuestra iglesia, y yo les confieso honestamente, Ricardo y Lucy me habían dicho: pastor, vamos a ir allá. Viven en Orlando, Florida. Vamos a ir para allá. Vamos a ir en el RV, me dijeron. Lloviendo, vamos en el RV, me dijeron. Cuando yo llego aquí, yo los veo a ellos allí y les pregunto: ¿vinieron al RV? Me dicen: no, pastor. ¿Y usted sabe cuál fue mi respuesta para ellos? Yo dije: ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Y los vi allí con las manos levantadas con sus hijos ahí. No es casualidad que Dios esté bendiciendo la vida de Ricardo y Lucy a manera sin precedentes. Y Ricardo y Lucy, prepárense porque viene más para sus vidas. Dios les va a bendecir. Cuando yo miro a Rafi también de Kissimmee,
Cuando miro a Raúl y Carla, cuando veo a Elio de Omaira trayendo a sus hijos, sabe que Dios es primero sobre todas las cosas. ¿Usted sabe cuál es el mayor legado que yo le voy a enseñar a mis hijas? Que Él es primero. En estos días fui a donde Naomi le regalaron una ofrenda, le dieron como en Navidad, y escuché a la madre decir: Naomi, acuérdate que tienes estos chavos, tienes que sacar el diezmo y honrar a Dios, porque Dios es primero. Y vino aquí y trajo sus diezmos a Dios. ¡Qué mensaje más poderoso! Esa chica va a crecer sin que se le haga difícil, a lo mejor como se nos hizo a nosotros, y con el manto de bendición sobre sus vidas. Eso es lo que yo quiero ver sobre nuestros hijos, el manto de bendición, nuestras casas bendecidas por el Señor. ¿Es fácil? No es fácil. Hay que doblegar la carne, pero ¿sabe qué? Vale todo el esfuerzo. Cuando ponemos a Dios, nos ponemos en la posición correcta de recibir la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Que los cielos se abren sobre cada uno de nosotros. Ponte de pie ahí en el nombre de Jesús.